Vamos a comenzar grabando la clase a los efectos de que terminemos el tema de responsabilidad de funcionario público. Yo voy a compartir en pantalla el Power que veníamos trabajando la clase pasada. Nosotros la clase pasada, como lo ven ahí en pantalla, hemos trabajado, vamos a presentar desde el principio, pero no lo vamos a volver a pasar completo. Hemos hablado sobre funcionarios públicos y su responsabilidad. Hemos definido qué se entiende como responsabilidad de funcionario público. Básicamente hemos dicho que estas personas, que son los funcionarios, son designados por nosotros, por el pueblo, y en el desempeño de esa función pueden actuar bien o mal, y según eso van a ser penalizados. Hemos definido la responsabilidad política, ya que el pueblo, como dijimos, en su poder soberano delega una responsabilidad en estos funcionarios a los efectos de que ejecuten ciertas obras o ciertos actos, pero que no les son propias, sino que surgen de una delegación del pueblo. Hemos hablado de un juicio político, que hoy vamos a ver un pequeño video sobre juicio político, está planteado en la Constitución Nacional. Ahí están los artículos. Yo los voy a silenciar a todos por una cuestión de prolijidad de la clase, pero el que quiera hablar ya sabe, se habilita el micrófono y puede participar. Ahí están los artículos de la Constitución. Cuando ustedes vayan a estudiar, quiero que vean esos artículos particularmente que están referidos al juicio político. Tiene que ver con el mal desempeño en las funciones, como dijimos en la clase anterior, con un delito de ese ejercicio en las funciones, y puede tener distintos tipos de responsabilidad. La política, que va a derivar en el juicio político, ¿se acuerdan que dijimos que lo iniciaba la Cámara de Diputados, lo continúa la Cámara de Senadores, que es la que juzga, porque la idea es que se garantice el debido proceso y que las partes tengan derecho al juicio, pero que el funcionario alcanzado también pueda ser juzgado. Ahí están quienes pueden ser sometidos a juicio político: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, los ministros y miembros de la Corte Suprema. Hemos hablado también de una responsabilidad civil. Esta responsabilidad la tenemos todos los ciudadanos de Argentina. Todo el que ejecuta un hecho o un acto que por su culpa o negligencia ocasionara un daño a otro, está obligado a reparar el perjuicio generado. Y ahí hablamos de que había una responsabilidad propia del Estado, que le cabe indirectamente por el funcionario que ejecutó el mal desempeño, y una responsabilidad propia del funcionario. En ese caso encontramos los dos tipos de responsabilidad. Y la penal, que es la que tiene que ver con aquella en la cual los funcionarios van a ser sometidos al Código Penal, y por lo tanto tiene que ver más que nada con la cuestión de la privación de la libertad. Desarrollamos un poco estas responsabilidades. Después hablamos de la responsabilidad administrativa o disciplinaria, que es todo el funcionario que incurre en algún daño que es de menor importancia, pero que implica un daño para la hacienda pública. Y una responsabilidad profesional, que creo que terminamos, hablando de que todos nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad propia que tiene que ver con la ética profesional. Lo que le agregué, que surgió de la reunión pasada, la ley 25.188, porque me parece que es conveniente que ustedes la agreguen, la tengan presente. Este Power así actualizado les voy a subir ahora. Tiene que ver con obligaciones propias de los funcionarios públicos, que tiene que ver con cumplir con la Constitución Nacional como norma suprema, con las leyes, con los reglamentos que se dicten, todo lo que tenga que ver con el sistema republicano y democrático de gobierno, desempeñarse con observancia y respeto a los principios y pautas éticas establecidas por la ley. Tiene que tener honestidad, rectitud, buena fe, austeridad, o sea, todas las características que nosotros podemos particularizar de la ética en una persona tienen que estar manifestadas también en un funcionario público. Y con más razón, que está manejando los intereses del Estado, los bienes del Estado, y un interés público en general. Hablamos también la clase pasada de que no puede recibir ningún beneficio personal. Y ahí hemos marcado la oportunidad en que los funcionarios viajan y se les entregan ciertos obsequios. En ese caso, los obsequios esos tienen que ser declarados y se supone que son del Estado, no son personales.
porque no es que son obsequios que reciben ellos de su persona física, sino por la representatividad que tienen como funcionario público. Se tienen que fundar todos los actos de todos los funcionarios en la mayor transparencia posible. Tienen que proteger y conservar la propiedad del Estado y emplear los bienes del Estado solamente a fines autorizados. Hice un pequeño esquemita acá de las obligaciones de la ética pública que les son propias a estos funcionarios. En resumen, actuar con honestidad, con los valores, con los principios, como dijimos en la clase anterior, que son propios a cualquier persona y a cualquier hombre de negocio, en este caso vinculado a la función pública. Tener precaución con los bienes del Estado, porque son bienes que no son propios, sino que son del Estado y que en la cuestión transitoria el funcionario público está desempeñando ciertos actos y por ende puede manejarlos. Tener en cuenta la transparencia de todos los actos de gobierno. Más adelante nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y contrataciones, y la transparencia tiene que ser lo más clara posible en ese sentido, porque se presta mucha confusión el sistema de compras y contrataciones con respecto a ciertos ilícitos. ¿Por qué? Porque se están comprando y manejando recursos del Estado y tomando decisiones sobre recursos que por lo general son muy importantes. Y bueno, y los intereses que tienen que primar son los intereses públicos frente a los privados. Hay organismos que están vinculados con este tema, lo mencionamos nomás la clase pasada, la Comisión Nacional de Ética Pública, que es la Cámara de Diputados, porque es donde van a ingresar los juicios políticos, que ya lo vamos a ver en el videíto. Se ingresa el juicio político a través de ella, entonces es como la primera ingreso, la primera puerta que tiene el manejo de la ética pública a través del Congreso. La Cámara Parlamentaria Revisora de Cuentas, en el caso del Senado, también actúa como un organismo vinculado con el control y la responsabilidad de los funcionarios, pero en este caso más que nada con la responsabilidad administrativa y económica, porque la Comisión Parlamentaria va a revisar las cuentas, va a revisar los estados contables, va a tener, como ya vamos a ver, una serie de injerencias en la cuestión netamente económica, contable y financiera del Estado. Otros organismos que aparecen son la CIGEN y la Auditoría General de la Nación, que como saben son organismos de control interno y externo del Estado. Y por último la Oficina Anticorrupción, que ha sido creada a los efectos de evitar la corrupción pública y tratar de fomentar el buen funcionamiento del Estado. Yo acá les agregué el tema de la ley de fueros parlamentarios, que es un tema que por ahí se puede evaluar en un examen. Se denomina como fuero parlamentario. Es el derecho también conocido como inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa. Es decir, una prerrogativa de los miembros del Poder Legislativo a los cuales se les concede una cierta inmunidad parcial de enjuiciamiento. Ustedes deben saber que cuando estos miembros están en función, tienen esta inmunidad, por lo tanto no pueden ser sometidos a juicio. Y esa protección que se les da se caracteriza o se denomina ley de fueros. ¿Qué es el desafuero? Es lo opuesto, es cuando se elimina esa restricción procesal que impide que sean juzgados y se le puede, por ende, juzgar a cualquier ciudadano. Por lo general, el fuero solo se limita en el caso de las acusaciones penales. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que esta ley de fueros es la protección, pero también puede haber un desafuero, que sacarle esa protección, esa inmunidad, y llevarlos a juicio, como nosotros sabemos que hay varios casos que se han sucedido en Argentina. Este material está subido, lo voy a subir ahora al aula, pero quería volver a hacer un resumen para que quede bien el tema de responsabilidad, para que quede cerrado. La Comisión Nacional de Ética Pública entonces inicia los juicios políticos y estas son las figuras que pueden ser sometidas a juicio político. El presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema. Después la Comisión Revisora de Cuentas, que no hemos hablado mucho en la clase pasada, pero que vamos a hablar más adelante cuando veamos CAIF y cuando veamos las cuentas en líneas generales o la rendición de cuentas del Estado. Está prevista una comisión integrada por 6 senadores y 6 diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezca cada uno.
y son elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes. Cuando ingresan los diputados y los senadores al Congreso, van a formar parte de distintas comisiones que van a tratar distintos temas. Por ejemplo, hay una comisión de ética, hay una comisión de salud, hay una comisión de educación, hay una comisión de presupuesto. ¿Para qué? Para transformarse en métier, en especialistas en temas específicos. De ahí van a surgir integrantes de esta comisión revisora de cuentas. Tenemos 6 diputados y 6 senadores. Por lo general, la comisión contará con un personal administrativo y técnico también que va a establecer el presupuesto general y va a estar investida de las facultades de ambas cámaras que le delegan a la comisión permanente y especial. Para desempeñar sus funciones, esta comisión parlamentaria deberá, entre otras funciones, aprobar las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras. Cada cámara establece su propio presupuesto que va a necesitar, obviamente, para el funcionamiento, y esta comisión después le aprueba. Analizar los proyectos de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación, remitirlos al Ejecutivo para la incorporación al presupuesto general. Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios de investigación y dictámenes especiales. Hacen por ahí sugerencias sobre temas que generan duda o que merecen un poquito más de análisis por parte de la auditoría. Requerir a la Auditoría General de la Nación toda la información que consideran oportuna sobre cierta actividad o sobre cierto ente. Esta Cámara puede hacerlo. Analizar informes periódicos en cuanto al cumplimiento del plan de trabajo aprobado y efectuar observaciones que puedan merecer o indicar modificaciones pertinentes. Analizar la memoria de la Auditoría General de la Nación que se debe elevar antes del 1 de mayo de cada año. O sea que este organismo como que recepta mucha información, prepara informes y también solicita información a la auditoría y también hace recomendaciones. La SIGEN es la Sindicatura General de la Nación. Acá va a estar a cargo del auditor interno del Poder Ejecutivo de la Nación y va a coordinar todo lo que tiene que ver con los sistemas de control interno a nivel nacional. Depende del Ejecutivo y tiene a su vez dependencias de control y dependencia fiscal. No vamos a profundizar más en el tema porque después veremos control y ahí vamos a analizar en profundidad el control interno y el control externo. La Auditoría General de la Nación tiene el control externo, verifica el cumplimiento contable, legal y la gestión del Ejecutivo. Ustedes saben que cualquier empresa necesita un auditor, que es el que va a controlar el funcionamiento, y esa auditoría puede ser una auditoría netamente contable y también puede ser, y es, una auditoría de gestión, de funcionamiento y una auditoría operativa. Esta va a controlar la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y va a analizar la administración de los intereses fiscales. No coadministra, solo analiza, examina los hechos, los actos, los documentos, una vez finalizados los ejercicios, y hace su devolución y su exposición para que se hagan las correcciones respectivas al año siguiente. Pero no es que coadministra la auditoría. Y la Oficina Anticorrupción, que es un sistema nacional anticorrupción que coordina a todos los actores sociales y las autoridades en el orden del gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Yo puse en mayúscula corrupción económica, política y o administrativa para que quede claro que no solamente hablamos de corrupción desde el punto de vista económico con la connotación que nosotros tenemos, sino que también hay corrupción política. La económica cuando implica una afectación pecuniaria a la hacienda del Estado. La política es cuando hay una corrupción, por ejemplo, frente a ciertas votaciones y se pretende orientar o marcar una tendencia respecto a la votación, por ejemplo, podría ser una corrupción política. Y administrativa es cuando se modifican los procesos administrativos a los efectos de obtener algunos beneficios que originariamente no son los correctos o no son los caminos adecuados dentro de la administración pública. Bien, eso es como para terminar el tema de responsabilidad de funcionario público. Si tienen dudas me la escriben ahí en el chat. Y ahora me gustaría compartir con ustedes un pequeño video de 7 minutitos a los efectos de que podamos ver qué es
implicaría un juicio político. ¿Sí? Compartimos el video y si tienen dudas, establecen por favor ahí en el chat para que podamos, después de que lo proyectemos, podamos analizar. Este video es sobre qué se entiende por un juicio político y cómo se instrumenta. Virtual de aprender, en este caso estamos en el curso de Derecho Constitucional. Ya sabés que si querés tener acceso a la totalidad de las clases de esta materia, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Derecho Constitucional, donde vas a tener acceso gratuito a la totalidad del curso. Y en este video vamos a explicar qué es el juicio político y cómo se desarrolla en la República Argentina. Para poder dar inicio a esta clase, vamos a tratar de dar un concepto muy breve sobre qué es un juicio político. Y básicamente es un proceso de naturaleza administrativa que solo tiene por finalidad quitar del cargo a un funcionario. Ahí quiero que quede claro, si bien la palabra es juicio, el proceso es de naturaleza administrativa. Eso es, digamos, como la connotación más importante a tener en cuenta acá. Que la finalidad es quitar el cargo al funcionario público. ¿Sí? Debe quedar claro que esto no es un proceso de naturaleza penal o civil, sino que es un proceso pura y exclusivamente administrativo, cuya finalidad no es ni más ni menos que remover a un funcionario que ocupa un determinado cargo de ese cargo. Y esto se hace para evitar la impunidad y garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Veamos ahora cómo se inicia el proceso de juicio político en la República Argentina. Este proceso tiene origen en la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Nacional. Y este artículo 53 establece que la Cámara de Diputados, y solo ella, ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Fíjese que comienza, como dijimos, por la Cámara de Diputados, lo plantea la Constitución Nacional, plantea quiénes son los que van a ser sometidos a juicio político y las causas bajo las cuales se podría iniciar el juicio político. Entonces, de este artículo vamos a deducir que es la Cámara de Diputados quien ejerce de manera privativa este derecho de acusar ante el Senado a los sujetos pasibles de juicio político. Estos sujetos pasibles de juicio político son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. ¿Y por qué causales va a poder acusarlos? Bueno, básicamente las causales de acusación en juicio político son el mal desempeño, el delito en el ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes. Debemos tener en cuenta que mal desempeño no necesariamente debe ser un delito penal, sino que esto es un concepto mucho más amplio. Es decir, que esta causal no es susceptible de regulación legal, sino que el mal desempeño es lo que en cada caso el Congreso resuelve que es mal desempeño. Y para poder acusar a alguno de estos sujetos pasibles en juicio político, la Cámara de Diputados va a necesitar contar con el voto afirmativo de 2/3 de los miembros presentes. Es decir, se necesitan las 2/3 partes de los diputados presentes en la Cámara para poder sustanciar y acusar en proceso de juicio político a alguno de los sujetos pasibles por alguna de las causales. Una vez que ha terminado este proceso en la Cámara de Diputados, pasa la cuestión al Senado.
Y el artículo 59 establece que al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Entonces, el Senado es quien juzga en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. Y hay que tener en cuenta que cuando el acusado sea el presidente de la Nación, no va a ser el vicepresidente quien preside el Senado como normalmente sucede, sino que lo va a presidir el presidente de la Corte Suprema. Ahí hago una aclaración, pero se supone que se deduce obviamente por qué, pero si el presidente es el acusado, no puede ser el vicepresidente el que preside el juicio político por cuestiones obviamente de que no va a haber una objetividad o una separación o técnicamente no es correcto, digamos, de que sea el vicepresidente el que juzgue al presidente y el que dirija el juicio. Por eso es que lo hace el presidente de la Corte Suprema. Esto está pensado para evitar una cuestión política de que se lo pueda favorecer por ser del mismo partido, por la afinidad. Y tal como sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado también se va a necesitar de 2/3 de los miembros presentes para poder dictar el fallo condenatorio del juicio político. Y vamos a ver cuál es el efecto de este fallo. El artículo 60 establece que su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Es decir, este juicio político de naturaleza administrativa lo único que hace es remover a un funcionario de su cargo e incluso puede declararlo incapaz de volver a ocupar algún cargo público. Pero acá termina el juicio político, porque como ya lo dije, no es un proceso de naturaleza jurisdiccional. Es decir, finalizado el proceso con la remoción del causante o incluso con su inhabilitación, posteriormente podrán ser los tribunales ordinarios quienes deban hacer efectiva la responsabilidad civil o penal que pudiera surgir. De esta manera, llegamos al final de la clase de... Bien. ¿Se entendió la idea del juicio político? Es un proceso administrativo que tiene como una finalidad remover del cargo al funcionario, pero como dice al final, si después quiera aplicársele digamos, una sanción pecuniaria o una sanción desde el punto de vista de la privación de la libertad, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad económica, tendrá que ir por la vía correcta, digamos, la judicial. Esto no es un proceso judicial, es un proceso administrativo que pretende remover del cargo y nada más. ¿Sí? Bien, con eso terminaría el tema de responsabilidad de funcionario. Yo he preparado un quiz para compartirlo con ustedes, para que lo podamos desarrollar. A ver si lo podemos compartir, así vamos terminando con esto y hacemos un breve repaso. Fíjense si ahí pueden ingresar. La idea es que hagan el quiz para que a mí me quede la asistencia y cerremos el tema de responsabilidad. Y empezamos con un repaso de la clase del día de hoy, de la clase, digamos, para el examen. ¿Han podido ingresar? Sí, profe, sí se puede. Bien. Van a ir contestando ahí en el quiz. Yo voy a ir viendo acá quiénes van contestando. La idea es que este pequeño práctico les permita a ustedes
ir viendo o resolviendo algunas dudas que podrían haber quedado de las clases anteriores. Voy a mostrar ahora en pantalla. ¿Han podido ingresar? Sí, profe. Bien. No me deja volver a hacerlo porque yo puse que podían hacer un solo intento. Yo quería ver si es que digamos, esa condición nos permitía para que solamente pudieran participar una sola vez. Entonces no me deja volver a intentar. Profe, me da como que le aparecía a usted, digamos, no me aparecen las preguntas para responder ni el tiempo. ¿A alguien le aparece? A mí me aparece como que me tenía que registrar, ingresar el mail, digamos, pero me da como para que yo arme un quiz, digamos, no me da para contestar. ¿No le da para contestar? A mí tampoco me permite contestar. Bueno, a ver, vamos a ver si yo puedo compartirles desde ahora. Voy a volver a intentar compartirle a ver si les aparece. Fíjense si ahí pueden ingresar. Les voy a compartir acá en pantalla el enlace y les voy a poner el código y me dice si pueden ingresar. El código es 841100. Fíjense si pueden entrar nuevamente. Entren por ese link. ¿Ha podido ingresar? Profe, dice como Sí. que para que continúe con Google, con la cuenta de Google. O sea, ingresa el código, le pide el código y después le da para que continúe con la cuenta de Google. O sea, como que uno tiene que aceptar y todo. Fíjense ahí. Continué. Yo continué con mi correo electrónico y me dice, hola María, ¿en qué grado estás? Ah, tengo que poner los datos. ¿Les Yo sí. aparecen las preguntas o no? No. A mí sí. Porque a mí me aparecen en pantalla. Les voy a compartir a ver si les aparece así. A mí me parece que ya están contestando. ¿Les aparece? Me parece que tengo 8 jugadores, o sea, jugadoras personas que están participando. Ahí ya me deja, profe. Lo que están viendo en pantalla son las posiciones en las que van quedando. Hay muchas personas que ya están pudiendo participar. Ese código que está acá arriba es el código por el que tienen que ingresar. Y en el chat yo les puse cómo tenían que ingresar. Creo que dice 24 Al que no les deja ingresar, lo escribo en el chat para que yo les tenga en cuenta la asistencia. Porque por ahí puede ser la configuración de la
más por la rapidez, se le va dando puntaje por esas dos cosas. La parte por el celular, ahí me ponen el celular y no puedo. Bueno, no se preocupen, los que no han podido, escriban ahí para que yo tenga en cuenta la asistencia. ¿Sí? No se preocupen. Capaz que por esta razón de estar el celular y no en la computadora, puede ser. Bien, gracias, Miguel. Los que no han podido, vuelvan a intentar a ver si les permite. Porque hay gente que no podía al principio y ya se aprendió de encima. Yo mientras tanto le voy buscando un material. Bueno, vamos a dejar de compartir para los que están desarrollando. Me va quedando la información. Les voy a dejar de compartir en pantalla para que yo pueda seguir avanzando con el tema. El que está contestando termine de contestar. Para Adrián, había puesto un quiz que era para contestar sobre responsabilidad, para Adrián, que me dice que recién se puede sumar, y el código es 841100, que es para tomar el tema de la asistencia del día de hoy, y bueno, y era sobre el tema de responsabilidad. Ahora, el que ya ha contestado, quiero que avancemos sobre los temas que van para el parcial, pero antes de eso quiero saber si hay alguna duda sobre el tema de responsabilidad de funcionario, algún tema. Este tema no va para el parcial, va para el segundo parcial. Para el parcial ya saben que terminamos hasta la semana anterior, que era presupuesto. ¿Hay alguna duda sobre los temas, el tema de hoy en particular? No, perfecto. Bueno. Si alguien tiene alguna duda me pregunta. Yo quiero compartir ahora en pantalla, pero antes que nada, bueno, con esto terminaríamos la clase de responsabilidad, a los efectos que yo pueda darles subirla a la clase, y que ahora vamos a hacer un repaso para el parcial. Entonces esto no lo vamos a incluir. ¿Por qué se dan los fueros? Me dice Ángel, por la función, por el hecho de estar cumpliendo la función en la legislatura. Hay una ley en la cual se les protege y se le da como cierta inmunidad, cierta protección para que puedan trabajar, digamos, con tranquilidad, pero muchas veces esa ley de fueros
es perjudicial a los efectos de la administración del Estado, ustedes ya lo saben y lo conocen. Entonces, por esa razón muchas veces se quitan los fueros a pedido, a instancia de alguien en la Cámara de Diputados, y se les quita los fueros para que puedan ser juzgados. Se supone que la función pública se da esa inmunidad porque la persona está representando al pueblo, está defendiendo los derechos del pueblo, entonces como una cierta protección para que pueda trabajar, entre comillas, tranquilo en el sector público. A veces suena como una incongruencia, pero es como un cierto beneficio por trabajar en lo público. Ese beneficio después se transforma en algo contraproducente cuando hay alguna incompatibilidad o alguna responsabilidad que se observa que se ha violentado, entonces se le puede a instancias de alguien hacer el desafuero y juzgarlo libremente como cualquier ciudadano. Esa es, digamos, la explicación técnica.